presentación, voy a hacer una pequeña introducción a lo que es Mesa y el caso, tratamos el caso típico de las matrices. Primero hablar un poco sobre mí. Yo, como productor, trabajo en una empresa que se llama Igalia, es una empresa de software libre que está en Coruña, que se fundó en el 2001, y yo llevo trabajando en ella desde el 2006. Ahora mismo pasé por varias partes de Igalia, pero ahora mismo trabajo desarrollando en el equipo de gráficos de Igalia, y desde el 2015 trabajo desarrollando drivers libres gráficos, sobre todo para las GPU de Intel y la de Qualcomm. Entonces, ahora acabo de drivers gráficos. ¿Qué es un driver gráfico? Pues un driver gráfico es lo que el procesador que más se conoce del ordenador, un dispositivo de vídeo, la CPU, pero aparte de eso existen algunos que son específicos para ciertas tareas. Está el DSP, que se utiliza para el tratamiento de señales, está la UPU y está la GPU, que es el procesador gráfico, que está especializado en utilizar el tratamiento de imágenes. Por ejemplo, el videojuego, todo lo que es utilizado de la lectora 3D, el escritorio para corregir los efectos y todo lo que sea el renderizado de imágenes. Por tanto, ¿qué es un driver gráfico? Cada constructor, cada hardware, pues cómo se renderiza, qué es lo que hace, pues tiene una serie de comandos, una serie de registros que habilitar, y claro, pues, alguien que está desarrollando una aplicación gráfica pues, no quiere conocer todos los detalles de cada hardware. Entonces, al final, un driver gráfico es así, muy alto nivel, viene siendo como un puente, un traductor entre lo que es el hardware específico y lo que el usuario quiere usar. Entonces, el usuario, ¿qué va a usar para hacer esos gráficos, para representar esos gráficos en pantalla? Pues utiliza unas APIs estándar, unas interfaces estándar. Hay otros fabricantes, por ejemplo de Microsoft, que proporciona el vídeo 3D, pero los estándares multiplataforma del sistema operativo los más conocidos son OpenGL, que lleva con nosotros desde 1992. Luego, unos años después, apareció el OpenGL-S, es de Embedded Systems. Entonces, pues, eso surgió un poco para los móviles, porque claro, si veis, son casi 20 años, 10 años entre uno y otro. Entonces, OpenGL tenía muchas cosas que los móviles no necesitaban ni querían, o más bien OpenGL también empezó a tener varias interfaces pues, que ya no se usaban. Entonces, digamos que OpenGL-S fue un poco limpieza de interfaces y a la vez centrándose en lo que necesitaban los sistemas anteriores. Luego, más adelante, ya en el 2016, ahora sí que son casi 30 años, apareció otra interfaz que es Vulkan. En este caso surgió porque, bueno, después de 30 años, lo que es el hardware también cambia. Entonces, el modelo, la forma de interactuar con el hardware, pues cambió mucho. Entonces, OpenGL pues, hacía mucha parte por interna que no era exactamente como se trataba con el hardware gráfico. Entonces, Vulkan es un poco de llevar más el modelo de lo que es el hardware en ese momento, más a bajo nivel, y además también un poco lo que comentaba antes, haciendo OpenGL de 30 años, como los problemas que había es que se podía hacer lo mismo de 2, 3, 4, 5 veces de maneras distintas, porque aparecimos primero de una manera, luego se van añadiendo formas mejores de hacerlo. Entonces, Vulkan también es de cierto modo también un poco limpieza de interfaz. Entonces, claro, la pregunta que comento ahora es que mientras que hay interfaces que las define un fabricante, usa el ejemplo de Microsoft que define vídeo 3D, esto es un estándar de la industria. Entonces, ¿quién lo define? ¿Quién dice qué se añade, qué no se añade y cómo se añade a estas nuevas APIs? Bueno, perdón, esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que sería OpenGL-S. Entonces, ahí podemos ver, no sé si lo veis, pero lo que viene es un código que lo que hace es definir unos vértices, a los vértices le asigna un buffer de memoria donde se usa. Hay un vértice que también se le proporcionan unos atributos, como el color, la posición, etc. Y luego al final se dibuja. Este ejemplo concreto lo que hace es dibujar un triángulo. Luego, además, aparte de este acto que es tu lenguaje de programación, haces tu programa y tus vértices. Ahora quiero que se dibujen estos vértices tienen estos componentes, ahora quiero usar una textura. También
esa también proporciona un lenguaje de serie. ¿Qué es un lenguaje de serie? Es un lenguaje de programación de gráficos. Eso significa que estos lenguajes se ejecutan en la propia GPU. Digamos que están diseñados para ser ejecutados en términos de GPU. Sin entrar mucho en detalle, la CPU tiene un modelo de trabajo y la GPU tiene otro. En ese sentido, si os fijáis, una cosa que tiene mucho, la pantalla son píxeles. Entonces, una cosa que intentan las GPUs es poder ejecutar muchas cosas. Este modelo que se suele llamar una instrucción múltiples datas, en ese sentido, las GPUs tienen un alto nivel de planificación. Entonces, estos lenguajes de serie están diseñados para ser ejecutados de la GPU y poder utilizar en la mayor medida posible esas funcionalidades. Cada API gráfica que comenté antes define al menos uno. Por defecto, en OpenGL y OpenGLS se utiliza GLSL, Invulgar, Stable. Luego, normalmente hay extensiones que lo que te permiten es utilizar otro lenguaje. Por ejemplo, la extensión OpenGL que te permite utilizar Stable. En el caso de Vulkan, normalmente lo que se hace es que tú antes, si quieres usar otros lenguajes, pues los traduces a Stable. Entonces, esta transparencia me sirve para mostrar un poco cómo es el lenguaje de programación, que al final es muy parecido al C, lo que pasa es que tiene tipos específicos de las GPUs, por ejemplo, vectores de 2 dimensiones, vectores de 3 dimensiones, etc. Y aquí esto también me sirve para mostrar que en la GPU, normalmente en la GPU, tú cuando haces un renderizado de pantalla, suele tener varias etapas, varios stages. Entonces, el más fácil de entender es el que es el más común, es el de vértices y el de fragments. Fragments es parecido a un píxel, lo que pasa es que es más, en vez de se llama pixel shader, programa de píxeles, pero en OpenGL se llama fragments porque, claro, tú cuando estás utilizando pantalla muchas veces, aunque en un píxel, ejecutas varios programas distintos. Entonces, cada fragment va a cada píxel. Entonces, por ejemplo, imaginamos que tú quieres renderizar un mar. Entonces, normalmente, tú cuando quieres el mar, los vértices, imagínate, podemos tener los vértices iniciales sean totalmente planos. Que nosotros queremos que haga olas. Entonces, la primera etapa, por ejemplo, es el vértice shader, que es le llevan vértices y tú lo quieres transformar normalmente. Y lo más básico que tienes que hacer es la proyección a pantalla. Pero claro, si quieres un mar, ¿qué podemos hacer a esos vértices para que parezca un mar? Pues una cosa que se puede hacer es aplicarle una función de seno y coseno, dependiendo del tiempo, del momento del tiempo en el que estás, se suma y alguna cosa más que parece realista y no solo unas ondas totalmente matemáticas. Entonces ahí podéis ver, bueno, a lo mejor no sé si estoy muy lejos, que a varios hay varios senos y cosenos que aplicar. Entonces, después de pasar por esta etapa de vértices, se calcula cosenos y cosenos la posición final, se proyecta, porque claro, uno recibe las posiciones en 3 dimensiones, se proyecta para que estén 2. Hay varias fases, pero luego la otra más común que la otra es ahí, claro, si quieres sumar, lo normal es que si quieres pintarlo azul, o que sea un sol, pues se hacen reflejos, y entonces ahí pues, se hacen otros cálculos, se calcula un final y se muestra en pantalla. Aquí en este esquema se muestran otras etapas que se fueron añadiendo más adelante. Hay etapas de selección que lo que te permite es, pues a lo mejor tú no quieres definir en tus datos originales todos los vértices, y entonces el TSX lo que te permite es pues, dividir, por ejemplo, como el TSX también te permite identificar más información sobre los vértices. Y una etapa que falta aquí, porque también la GPU como es muy capaz y se puede, como digo antes, está muy orientada a la paralización, también se puede usar en casos en que no queremos mostrar algo en pantalla, sino por ejemplo para hacer cálculos. Eso se llama compute shader. Lo que hace compute shader es, en vez de mostrar algo en pantalla, pues recibe un buffer de memoria y información, hace sus cálculos en este pseudo C, y luego pues, el resultado aparece en otro buffer. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico que se puede usar eso es, por ejemplo,
y quieres hacer en algunos videojuegos que hay, por ejemplo, nubes reutilizadas, pues los cálculos de dónde van las nubes, cómo procesarlas, pues a veces se hace en este computer shader. Y luego el resultado se utiliza en el código más tradicional de redes para salir. Entonces, lo que comentaba antes, que me colé un poco y me adelanté, es quién define estos estándares. Al principio, es un consorcio llamado Cronos. Este consorcio están varios de los más importantes, claro, son los que más son Nvidia, AMD, también está Intel, y fabricantes de GPUs, pero también están empresas que utilizan gráficos de tal manera que, bueno, para que se les escuche un poco, porque están diciendo nuevas APIs, pues vamos a escuchar un poco su opinión. Entonces, el consorcio define y decide qué es lo que va y viene a las distintas APIs. Va a decir OpenGL, OpenGLS, Vulkan. EGL es otra API que también se utiliza en los gráficos, y también otras, por ejemplo, que te comentaba antes, de que hay otros procesadores asociados a los ordenadores y a los procesos de vídeos. También define OpenMax y otros muchos otros estados. También, por ejemplo, WebGL es una interfaz que define pues, cómo hacer gráficos dentro de tu browser. Al final es parecido a OpenGL, pero orientado a la web. Y entonces, claro, ahora la pregunta es, vale, tenemos unas interfaces, hay luego los fabricantes de hardware tienen su GPU, y cada una utiliza su manera de hacer dibujados. Entonces, si alguien, por ejemplo, dice, bueno, pues llega un nuevo fabricante, quiere crear, hay una GPU, queremos hacer un driver gráfico. Tenemos que empezar de cero. Pues gracias a software libre, no hay que empezar de cero. Entonces, el proyecto, bueno, a lo mejor hay otro proyecto, pero vamos, el proyecto más conocido, más popular, asociado a crear drivers gráficos es Mesa. Es una librería open source que implementa soporte para OpenGL, Vulkan y otras APIs. Por ejemplo, yo antes mencioné que Cronos mantiene estándares, otros OpenCL, que es una API orientada a utilizar las GPUs, pero no, bueno, y otros procesadores, pero no exactamente para mostrar en pantalla un elemento gráfico, sino para usar la capacidad de la GPU para hacer otros cálculos. Entonces, Mesa también soporta eso. Está más orientado a OpenGL y Vulkan, pero también soporta esas otras APIs. Mesa lleva con nosotros bastantes años, fue creada inicialmente en los años 90 por un desarrollador llamado Brian Howard, y su primera versión fue de 1995, o sea que lleva con nosotros pues más de 30 años. La versión actual es la 23.3, para que sea más fácil, tiene un patrón de nomenclatura. El 23 es del año y 3 es del trimestre. Luego el 0 pues es lo que se van haciendo los releases, se van añadiendo cosas. Entonces esto es un poco, no voy a decir muchos detalles porque si no se nos da tiempo, un poco el diagrama de lo que te proporciona Mesa. Es decir, tú arriba del diagrama tú tienes, le pone Computer Game, que vale para cualquier aplicación que hace gráficos en 3D. Esa aplicación tiene información sobre la geometría, información de las texturas, del sonido. Entonces, tiene que interactuar con el sistema de ventanas que tienes en tu sistema operativo. Y luego, para lo que es la parte del dibujado, utilizando la aceleración de distribución de la GPU, pues utiliza el driver de MSQL. Ese driver implementa o bien la API de OpenGL o bien la API de Vulkan. Una vez el driver quiere decirle al hardware, dibuja esto que tengo aquí, el usuario ha usado las APIs, me proporciona toda la información necesaria de dibujar, entonces utiliza la librería DRM, porque todo esto, bueno, ahí no voy a entrar mucho en detalle, pero en Linux lo que hay es espacio de usuario, que es un poco las aplicaciones de cada usuario, y luego tienes el kernel, que es un poco ya el soporte al ordenador. Entonces, llega un momento, como digo, hay que decirle al hardware, dibújame esto que el usuario me ha definido, entonces utiliza el DRM para mandar esa información. De ahí ya el soporte en Linux de cada hardware, pues se encargaría de comunicarse con el hardware y dibujar. La comunidad de Mesa está desarrollada por voluntarios y empresas.
Ahí estamos nosotros, también está Valve, está Google, está AMD, Intel. Y ahora, claro, lo que comento antes es que, como he dicho, Mesa es open source, entonces tú tienes de referencia otros drivers, pero aparte de eso, claro, hay muchos drivers soportados en Mesa. Entonces, obviamente, se intenta un poco ordenar la información y proporcionar librerías estándar para todo el mundo en esta copia de pedadas de los drivers. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que tiene Mesa es la gestión de las llamadas a las APIs, la recolección de información, la configuración del hardware una vez que el usuario va llamando a las distintas APIs. Buscar soluciones y limitaciones hardware, porque por ejemplo hay casos que, por ejemplo, OpenGL te dice que tienes que soportar ciertos formatos de textura, por ejemplo. Pero hay algunos hardware que no lo soportan. Entonces, Mesa, unas cosas que hace, por ejemplo, es, bueno, pues no se soporta, pero nosotros, por algunas librerías usuarias que tengamos, pues convertimos un formato a otro. Por ejemplo, es un ejemplo. Hay otras cosas que tenemos que solucionar. Y también, bueno, indicar a las aplicaciones los límites del hardware. Es decir, cada driver va a definir qué puede y no puede hacer, pero bueno, el API está abstraído, entonces al final cada driver tiene que decir de alguna manera qué límites tiene, pero bueno, cómo se pide está abstraído a la parte de Mesa. Luego, lo que comentaba antes de las voces de serie que permite utilizar un lenguaje de programación dentro de la propia GPU, una cosa que tiene Mesa ya abstraído es el hecho de, bueno, al final eso es, tienes que compilar, es un lenguaje de formación y tienes que compilar. Entonces, digamos que Mesa tiene un compilador, por lo menos lo que es el frontend de ese compilador. Entonces, tú cuando defines una de las llamadas de ese API de bootcamp, es, ok, quiero usar estos series. ¿Los series están en GLSL o escribo? Vale, entonces Mesa lo que tiene es métodos y utilidades que lo que hace es coge ese código fuente y lo compila. Lo que hace, porque claro, como comento, puede ser GLSL o Spirou. Entonces, una de las cosas que hace es intentar representarlo en un lenguaje intermedio, que ahora mismo el Mesa se llama NIR. Entonces, transforma ese GLSL o Spirou, lo transforma en NIR. Y una vez que está en NIR, le va pasando optimizaciones y procesos de mejora que son comunes. Cada driver luego estará más interesado en llamar ciertos pasos de optimización en otros, incluso pasar de ciertos parámetros de optimización a otros. Y en algunos casos, tú quieres que ese lenguaje intermedio también le puedes hacer, porque por ejemplo, hay algunas GPUs que por ejemplo pueden no soportar cierto formato, o por ejemplo no hacen automáticamente blending es, pues, por ejemplo, si tú tienes una textura, lo quieres pasar por encima un efecto, por ejemplo, de cristal, entonces tú no escribes esa por encima, sino que mezclas. Eso se llama blending. Entonces hay algunos hardwares que soportan blending y otros que no. Pero claro, esos hardwares sí que permiten tú definir esa operación de alguna manera. Entonces, en algunos hardwares tú le dices, pues mira, con esto y esto mezclamos. En otros casos tienes que tú implementarlo con el ensamblador, digamos, de la GPU, ese proceso. Pero muchas veces tú eso tú en GLSL o Spirou te dice, mézclamelo. En algunos casos tú quieres dar al hardware un código que te diga, mézclamelo. En otro caso, como el hardware no soporta, pues entonces el propio NIR me implemente ese código y esto, digamos, es un poco el frontend de Mesa. Luego, cada compilador, cada driver específico para cada hardware tiene que implementar un backend. Entonces, recibe ese NIR y al final lo que tiene que hacerse en ese lenguaje intermedio NIR es convertirlo al lenguaje ensamblador final de cada hardware. Luego también una cosa importante en eso, una cosa que, claro, se puede cada uno se encargaba de que asegurase que su driver estaba funcionando o no. Pero bueno, el proyecto fue creciendo, cada driver a veces necesitaba modificar estas partes comunes de otros drivers, entonces ahora lo que hay es un CI, es Continuous Integration, integración continua. Entonces ahora mismo si tú quieres meter cualquier cambio en Mesa, hay que cumplir ciertos requisitos. Primero tiene que estar revisado por todos los lados, es decir, yo no puedo hacer el código, mandarlo a Mesa sobre todas las partes comunes y decir, bueno, pues
algo como que se integra, porque no te lo tiene que revisar alguien. Y después, en Mesa, se han definido ciertas test suites, paquetes de pruebas, y no puede haber regresiones. Entonces, si tú intentas meter un cambio en Mesa y de repente en otro driver o en tu propio driver algunos te fallan, te dicen no puedes integrar. Entonces, lo más común es un Pigit. Pigit es una librería de pruebas de OpenGL creado sobre todo por la gente de Mesa, que fueron añadiendo test, además test. Y luego el otro es CTS. CTS fue originalmente un proyecto de Google que usaba a sus propios dispositivos, pero luego Chrome se dio cuenta de que hacía falta, había esta necesidad de que cada vez que alguien quisiera demostrar que su driver cumplía con OpenGL, que había que probarlo con detalle, pues ellos tenían su propia test suite y al final lo que sí. Bueno, perdón, el test suite original de Chrome se llamaba CTS, la de Google se llamaba DQP. Y entonces al final lo que se hizo fue integrar una con otra y entonces ahora está CTS incluye test antiguos, lo que pasa es que esos que a veces son menos y ahora están usando más los que creó Google, extendiéndolos de EQP y añadiendo cada vez más y más test. Es más, es unas cosas que han mejorado mucho en los últimos años. Cronos, Cronos, las empresas de Cronos dieron importancia porque un problema que había antes que claro, cada driver, pues ya está, eso hace OpenGL y funciona para mí. El problema que había es que muchas veces una especificación tan grande como OpenGL es que a veces el comportamiento entre un driver y otro cambiaba. Entonces, algunos se recordarán que a veces como un juego, un driver de vídeo, por ejemplo, aparecía una cosa y con otro driver pues aparecía otra cosa o cascaba más. Entonces, una de las cosas que se dieron cuenta es que había que uniformizar el comportamiento entre todas las implementaciones de OpenGL. Entonces ellos están haciendo han hecho un gran esfuerzo. Más el esfuerzo es tan grande que ahora Pigit poco a poco está más en desuso. Muchas veces intentas añadir más test en Pigit y te dicen, pues sí, ahora está CTS para eso. ¿Para qué sigue añadiendo test en Pigit si se puede hacer el esfuerzo de meter todos en CTS? Y otra cosa con la que se usa, además cuando estás desarrollando, probar que todo está funcionando bien, es que para que Cronos oficialmente diga, vale, tu driver es de OpenGL, tu driver cumple con Vulkan, es que tienes que pasar todos los test de test, que pasamos todos. Entonces, lo que comentaba antes es que luego para tú meter un cambio en mesas, no puede haber regresión. Entonces, pues eso, como digo, Mesa es un poco un proyecto paraguas que engloba a muchos drivers. Es decir, en Mesa te proporciona muchas librerías auxiliares. Por ejemplo, en el caso de Vulkan, cuando apareció Vulkan, como siempre, primero apareció un driver de Vulkan, luego apareció otro que copió y pegó mucho del primer driver, que fue el de Intel, luego apareció el tercero. El caso que lo puse en todo el Broadcom, entonces claro, cuando empezaron a meter 4 drivers de Vulkan, que cada uno estaba copiando y pegando uno del otro, pues empezó a hacer un esfuerzo de normalizar eso y algunas partes que eran comunes, pasarlas a una librería común dentro de Mesa. En ese sentido, muchos de los drivers de Vulkan, según se va haciendo ese trabajo de actualización, cada vez son más pequeños, porque comparten todo ese pequeño código. Entonces, como estaba comentando, Mesa proporciona esa parte común y aparte hace un poco el proyecto paraguas para los drivers de muchos hardware de Intel, AMD, Nvidia, Ivanti, Qualcomm, varios más y Broadcom. Entonces, aplica, por un ejemplo, lo que decía antes, por ejemplo, este es el código fuente del lenguaje de GLSL, es una cosa bastante sencilla, lo que hace es flag color, sentido lo que comentaba antes en los fragmentos, lo que estoy diciendo es que el color sea igual al logaritmo de 2 de un argumento y de otro argumento, lo sumo. Esto, lo he dicho, Mesa lo coge, lo parsea, lo compila, pasa por distintos pasos de ejecución, y entonces te queda este lenguaje intermedio.
Digamos que este lenguaje intermedio es común a todos los drivers de Intel, que conste que Mesa, lenguajes intermedios, también tiene 3 o 4, pero muchos son antiguos, como el TGSI, que ya no se usan, pero ahora se puede decir que por defecto el que más se usa y el que se recomienda que se use para todo driver nuevo que venga es mío. Pero tiene esto aquí, un poquito menos. Y luego esto, en un momento lo que digo, esto es un poco parte del proceso. Llega un momento desligado al hardware específico. Entonces, por ejemplo, para el caso específico de los de Broadcom, que es una empresa bueno, que proporciona este tipo de hardware y que es bastante común en, por ejemplo, los set-top boxes, también proporciona, diseña una GPU. Por ejemplo, el ensamblador para Broadcom es esto que tiene aquí, que, bueno, créanme, esto es un programa. Y una cosa particular que tiene aquí, si os fijáis, es que hay como 2 columnas de instrucciones. Y esto explicaré un poquito después por qué para imprimir el código simulador para Broadcom, pues que hay 2 columnas. ¿Y por qué menciono Broadcom? Bueno, primero, me estoy adelantando otra vez. Entonces voy a explicar un poquito las tesis de Broadcom. Si lo pensáis bien, lo primero que uno viene a la mente cuando hace un renderizado en la pantalla es, bueno, tú tienes una pantalla entera, tienes decir toda la información, todos los vértices que van a mostrar en la pantalla, entonces lo normal, lo que uno piensa que pasa, es que tú vas píxel a píxel de toda la pantalla, o con toda la escena que tú tienes, y vas utilizando toda la pantalla. Bien, esto, en un portátil normal, como este que tengo aquí delante, o en el escritorio, pues sí, es lo normal. Lo que pasa es que luego, en móviles, en elementos embebidos, hay unas limitaciones, por ejemplo, de memorias. Entonces, lo que se hace es dividir la pantalla en tiles, que se traduce, por no puedo decir así en castellano, mosaicos, pero entonces lo que se llama tiles, pero bueno, se llama mosaicos. Imagina un mosaico, entonces lo que hace es dividir lo que vas a renderizar en pequeños trocitos. Entonces tú, en cada momento en memoria, solo cargas lo que necesitas renderizar de ese mosaico. Esto es, bueno, pues optimiza las memorias que necesitas, porque estás tratando cada mosaico con distintas menos memoria. También la optimización de la memoria caché. Es decir, puesto que todo está cerca, lo que es acceder a esa memoria es más rápido. Y luego sí es verdad que, claro, tú tienes un trabajo adicional que tienes que, cuando te llega la información y la escena, tienes que hacer un trabajo adicional de hacer los mosaicos. Pero esto es común en los embebidos y en los móviles, entonces está claro que compensa hacer ese trabajo adicional, hacer la división en mosaicos. Es más, si os acordáis antes, mostré varias etapas de renderizado, entonces, por ejemplo, lo más común, vértices y lo que es el framen, pues esto en Broadcom significa que hay una etapa más, que hay vértices, bueno, se llama vértices bien, pero se refiere a la gestión de los mosaicos. Entonces hay una etapa más. Entonces uno puede pensar, pero bueno, si tienes que hacer todo ese trabajo, ¿realmente compensa? Pues está claro que sí, porque vamos, es lo más habitual en la industria para los individuos y los móviles. Porque al final, claro, lo que es el ancho de banda de la memoria es algo muy importante en estos dispositivos. Pero todo por otra cosa que tiene las GPUs de Broadcom es que solo le llaman el tipo unificado de memoria. Eso significa que solo tienes un tipo de memoria. Porque, por ejemplo, estas gráficas súper enormes, de estas de Nvidia, que son unos gigantescos y tal, que te dicen 4 GB de memoria solo para la tarjeta gráfica, también tienes distintos tipos de memoria. Entonces, esos 4 GB de memoria, pues el gran espacio es grande, pues las texturas, pero luego tienes también varios tipos de más o menor rendimiento. Entonces, claro, una cosa que tiene que hacer es estar gestionando, bueno, pues para esto utilizo esta memoria que es muy rápida, para esto otra cosa, pero esto otra. En el caso de Broadcom, claro, está pensado para sistemas embebidos, por eso set-top boxes y otros dispositivos. Entonces, no se puede estar complicado con tantas cosas. Entonces, lo que tiene es un sistema de memoria. Solo tienes un tipo de memoria. Tus texturas van a ese tipo de memoria. Tu set compilado va a esa memoria. Los comandos que tú vas a usar para el hardware van a ese tipo de memoria. Entonces, en ese caso, como el tipo de memoria iba a ser toda igual de rápida, la optimización del ancho de banda y de la caché es muy importante para conseguir mantener un rendimiento. Lo que es el soporte, las funcionalidades que soportan estos GPUs, está sobre todo orientado a OpenGDS,
y desde videocore 6. Para las GPUs, el nombre que le dan es videocore, núcleo de vídeo, y hay varios números, 4, 5, 6, entonces el 6 también para la bolsa. Eso significa que hay varias funcionalidades de OpenGL que no van a estar soportadas para estas GPUs, pero bueno, lo dicho, es el caso, no es el caso de uso. Normalmente OpenGL ahora mismo, OpenGL también, igual que para OpenGLS, que es orientado en pedido, le añadieron ES, ahora mucha gente el OpenGL normal, el clásico, como que lo llaman OpenGL desktop, está pensado para el desktop, pero tiene otros requerimientos. Internamente estas GPUs lo que tienen es unos subsistemas que son, como por así decirlo, mini elementos que llaman GPUs, que son los que ejecutan el código. Y no sé si recordaréis que comenté antes de que en ensamblador tú veías dos columnas. Entonces, una de las cosas que tienen estas QPUs es que tienen dos unidades de procesamiento aritmético. Eso significa que si lo gestionas bien, puedes ejecutar hasta dos operaciones por cada instrucción. Digo que lo gestionas bien porque, claro, hay que tener cuidado con si ejecutas dos operaciones aritméticas a la vez, no puede uno depender del resultado de otro. Eso significa que el compilador tiene que reordenar las instrucciones para intentar aprovechar al máximo posible esta capacidad de ejecutar dos operaciones aritméticas a la vez. Y claro, la pregunta es, ¿por qué estoy hablando del ROC? Si vimos que hablamos de la RPP. Bueno, por la RPP, la GPU que utiliza es el ROC. ¿Y qué es la Raspberry Pi? La Raspberry Pi es una serie de dispositivos embebidos desarrollados por una empresa que se llama Raspberry Pi Limited, cuyo objetivo original fue sobre todo la promoción de enseñanza de programación en escuelas. La Raspberry Pi, el objetivo original era hacer un dispositivo que funcionara como un ordenador, que fuera barato y que sirviera para que los distintos alumnos de distintos colegios, en este caso, se orientó mucho al Reino Unido, la empresa del Reino Unido. Entonces, bueno, pues la idea es una cosa, un ordenador pequeñito, que se pudiera distribuir por las distintas escuelas y aulas, de tal manera que los alumnos pues, pudieran tener un ordenador, aunque no fuera tan potente como el de escritorio, pero para lo suficiente como para aprender programación. Desde entonces, ya que el modelo fue muy popular, entonces se ha extendido su uso a otros casos de uso, y eso también llevó a más modelos con más o menor potencia. El procesador de SRM, el complementado de la GPU, es de ROC y de la serie videocore. Aquí un poco el timeline, un poco los años en que cada Raspberry fue salió a la luz, digamos. Entonces la primera salió en 2012. Luego, más o menos cada 3, 2, 3, 4 años, fuimos siguiendo un modelo. El Raspberry Pi 2 en 2015, la 3 en 2016. Yo creo que ahora mismo la Raspberry Pi 3 debe ser la que ya se ha vendido más, la que más está más vendida por el mundo. La Raspberry Pi 4 salió en 2019 y ahora hace poquito, en octubre, a finales de septiembre, el 20 de septiembre, salió la Raspberry Pi 5. Aparte de estas, que son, digamos, las populares, hay otros modelos. Hay Raspberry Pi Picos, hay algunas que ya no tienen display gráfico y para distintos diversos casos de uso. Pero bueno, estas son las más conocidas y más populares porque vienen siendo la idea que comentaba antes. Mini ordenadores pequeñitos por un precio asequible que se pudieran extender bastante. Obviamente, ahora que se ha seguido aumentando la potencia, hay algunos casos, por ejemplo, para aulas, les digo, los modelos más populares son las Raspberry Pi 3 y 4, que también son más económicas, y la Raspberry Pi 5 ya es un poco más capacidad, porque en un caso de uso que sí podría ser en aulas, pero a lo mejor también para otro tipo de casos de uso en el editor. Entonces, sobre el tema de los drivers gráficos, en el caso de la Raspberry Pi 1, la 2 y la 3, el driver que tiene se llama VC4, que eso viene por videocore 4, porque se supone que da soporte a la generación 4 de videocore. Yo soporta OpenGL, versiones, porque ahora mismo OpenGL están versiones de OpenGL 4 o 6, y ahí soporta como mucho hasta, creo que hasta 1 o hasta el 2. Y OpenGL es
En el caso de la Raspberry 4 y la 5, el driver es distinto, porque hubo los cambios de hardware entre VideoCore 4 y los siguientes fueron suficientemente grandes como para intentar y mejor mantener un driver aparte. Inicialmente, el driver para este caso, para OpenGL, se llama V3D. Y en el caso de Vulkan, V3DV. Inicialmente, el V3D se llamaba VC5, por VideoCore 5. Pero luego se vio que ese mismo driver valía para VideoCore 6, en su momento cuando salió, y ahora cuando sale la 25 también para VideoCore 7. Entonces, claro, por cuatro generaciones se cambió el nombre a un genérico V3D que se refiere un poco para indicar que soporta varias generaciones de hardware de la GPU de proceso. Entonces, ahora aquí hablando un poco de nuestra experiencia personal sobre el desarrollo de estos drivers, nosotros, o sea, IGADE empezó a involucrarse a finales del 2018, un poquito antes del lanzamiento oficial de la 24. Para entonces, VC4 y V3D ya existían, que daban soporte para OpenGL y OpenGLS. Entonces, nuestro trabajo inicial ahí fue pues, consolidar y extender la funcionalidad de esos drivers. De la funcionalidad, pues, OpenGL, aparte de definir un núcleo de esto tiene que estar soportado, sí o sí, para que puedas decir que soportas esta versión de OpenGL, luego también te permite definir unidades extras a través de lo que se llaman extensiones. Y si soportas bastante el suficiente número de extensiones, a lo mejor te da para decir que soportas el núcleo de la parte común de la siguiente versión de OpenGL. Entonces, pues, durante ese primer año, pues se fue extendiendo la funcionalidad y estabilidad de esos dos drivers. Y de 2004, lo que comentaba antes de que Cronos, para que tú puedes decir que soportas oficialmente una versión de OpenGL, tienes que pasar todos los testes de ITS y lo que tienes que es conformas, por el caso de la 2004, para OpenGLS se consiguió en el 2020. Y más o menos ese año se empezó a trabajar en el driver de Vulkan para la 2004. Claro, se puede decir que se empezó de cero, porque antes, si querías usar Vulkan con la 24 no podías, no había nada que pudieras usar. Pero claro, es de cero entre comillas, porque como ya comenté antes, en Mesa te proporciona muchas cosas. Ya. Es decir, por ejemplo, el frontend de Mesa, una cosa que te proporciona es, tú recibes el lenguaje de shaders, Spirube, y te lo convierte a NIR, que es este lenguaje intermedio. Y como la Raspberry V3D, una de las cosas que tiene es un compilador para compilar de NIR al ensamblador de Rostov, eso se puede reusar. Claro, tuvo que extenderlo porque había una funcionalidad extra que había que soportar, pero esa parte común ya se estaba usando. De la misma manera, V3D, tú para poder usar, decirle a la GPU, quiero que me limpie la pantalla. Ok, mira, estos son mis shaders, estos son mis vértices, porque tú tienes que mandar los comandos. Pues la definición de esos comandos pues ya estaba hecha. Entonces, digamos, y es más, en general, las primeras cosas que hicimos antes de empezar realmente con la vida de Vulkan es un poco esas partes que veíamos que iban a ser comunes, pues extraerlas un poco, moverlas a la parte común, para los saltos. Por ejemplo, también el simulador, otra herramienta que tenemos para poder usar, para poder implementar estos drivers, es un simulador de la GPU. Y en ese sentido, yo podría decir que el 80% del tiempo que esté desarrollando el driver estoy haciendo con mi portátil. Porque hay un simulador que me simula la GPU, que también tiene la ventaja de que, bueno, no sé si escuchaste alguna vez que tú estás con un juego y te casca la GPU. Normalmente si te casca la GPU, el juego se va a la porra y muchas veces el sistema también se te queda bloqueado. Una vez, no sé si os pasó, una aplicación que usamos en 3D, un juego, se te queda picado. Eso, claro, eso es porque algo ha pasado que se ha hecho mal, un registro mal utilizado, o dos registros mal creados, o una operación de tal que no se debe haber hecho. Un simulador, la ventaja de eso es que cuando tiene un juego de la GPU, lo que tú obtienes es realmente un casque del simulador. El simulador al final es un programa que tú puedes usar programas de depuración para ejecutarlo y ver, esto aquí es que he hecho esta cosa. Entonces, lo he dicho, teníamos un simulador que utilizamos para el 3D, pero como queríamos también usarlo para el desarrollo del driver de Vulkan, pues también movimos una parte común, o sea, lo extraímos porque está bastante integrado con el driver, pero pasamos una parte común para poder usar.
Entonces, también una cosa que también, como digo antes, tú cuando tienes, si quieres usar Vulkan para el 24, no tenías nada. Como no había nada, era también difícil paralelizar trabajo. Porque claro, como si hay que hacerlo toda la vez y nada funciona, ¿cómo divides? Entonces, después del trabajo de la estación, que sí que se pudo dividir un poco, el trabajo de David de Vulkan lo empezó Yago Toral, que también trabaja en un compañero de Igalia, y su objetivo es conseguir el programa más sencillo de Vulkan que funcionara. Y en ese caso es uno que ni siquiera usaba shaders, ni siquiera usaba verde, era uno que limpiaba la pantalla. Es decir, es más, como comentaba antes, nosotros tenemos este suite, por ejemplo, el CTS, que te prueba todo, pero no era un buen caso de uso para empezar a desarrollar, porque esos al final utilizan varias funcionalidades. Porque, por ejemplo, imaginemos que hay una funcionalidad en Vulkan o OpenGL que te permite utilizar una textura comprimida, un tipo de texturas. Vale, pues normalmente lo que hace esos test es, pues yo me defino mis vértices, y es una cosa. Les digo, quiero que uses este formato de lectura, te hagan 2, dibújame, te hagan 3, porque te dibujan en un sitio, pero claro, tengo que comprobar que todo va bien. Entonces, del buffer de vídeo del dibujado, cópiamelo a un buffer, ya van 4. Y así, y simplificando mucho, con más cosas. Entonces, claro, si para un test tan sencillo de soportar 4 cosas, pues incluso ese test será muy complicado. Entonces, el programa más sencillo que empezó es un programita muy sencillito que lo que hacía es limpiar la pantalla. Es más, como digo, una cosa que no está implementada es copiar de un buffer a otro. Porque normalmente ese copiado de buffer de memoria tiene una disposición de memoria distinta a la que tú quieres cuando lo tienes para ti. Entonces hay que hacer una conversión. La ventaja que tiene la limpieza es que todo tiene que tener el mismo valor. Entonces, una vez que se tuvo ese programa sencillo, pero funcionando, es decir, un programa válido en Vulkan que funcionaba, entonces sí, ya me incorporé a ayudar, entonces dividimos tareas. Por ejemplo, yo la primera tarea que hice fue justamente lo que comenté antes, el compilador de shaders, que te convierte de este formato intermedio NIR que tiene esa al ensamblador de Rockton, que ya estaba hecho en V3D, pues, digamos, hacer toda la fontanería, digamos, en el driver de Vulkan que estábamos haciendo para que se pudiera usar el driver de Vulkan. Y en ese momento también, nuestro objetivo era tener las cosas a hacer sencillas. El objetivo inicial era conseguir que ese driver de Vulkan implementara la versión de Vulkan 1.0, ya de aquella había 9 versiones de Vulkan, pero que por lo menos implementara 1.0 y los requisitos mínimos de Vulkan 1.0. Es decir, porque en todos los drivers definen varias cosas, pero no tienes por qué implementarlas todas. Te permiten unas excepciones. Entonces, nosotros la idea es implementar 1.0, pero lo mínimo de 1.0 con unas pequeñitas excepciones, si eran cosas sencillas o que eran muy útiles o necesarias. Entonces, digamos que un poco el timeline de cómo fue el desarrollo del driver. A finales de 2019 se empezó, pero fue sobre todo, ok, tenemos que ir con la API de Vulkan, cuántas cosas tenemos, vamos a ver cuáles son las más prioritarias, las más importantes, por cuáles tenemos que empezar, cuáles son necesarias para obtener algo mínimo. Ya en enero conseguimos, que es una cosa que se muestra mucho cuando hemos hacer un driver nuevo, es conseguir dibujar un triángulo de colines. Entonces en enero se consiguió ese triángulo. En agosto, por fin se consiguió el soporte para Vulkan 1.0 y luego se siguió refinando porque en aquel teníamos algunos test que no funcionaban y en octubre de 2020 se consiguió lo que comento esto de que antes de que para que uno nos diga, vale, este driver que tú tienes aquí es OpenGL, pero entonces tienes que pasar todos los tests y tenemos que verificar, tienes que mandarnos los resultados y verificar que todo está bien. Entonces eso se consiguió en octubre de 2020. Luego, después de eso, como comenté, lo importante primero es conseguir la funcionalidad mínima que pudiera, vamos, que funcionara. No se había mirado mucho el rendimiento. Entonces, después de haber conseguido ese sello oficial de Cronos Vale, un driver desde Vulkan 1.0, sí que se empezó a trabajar en rendimiento. Y también trabajo en aplicaciones reales. Por ejemplo, una de las primeras aplicaciones reales que se usó
es el port a Vulkan del Quake 2. Claro que sí, pero ¿por qué el Quake 2 y no el Quake 1 y el 3, que son más famosos? Básicamente porque de todos los ports del Quake era que requería menos cosas. Entonces, pues, en un momento, pues eso, era lo más básico que tenía ese set, pero porque esos ports son juegos clásicos, pero lo que suelen hacer cuando convierten a Vulkan no solo es un port así en plan de edición directa, sino que se suelen añadir cosas. En cambio, en el caso del Quake 2, sí que es en plan, bueno, pues que dibuja lo mismo, pero usando Vulkan. Entonces, ahí sí que hay un trabajo inicial, primero para que funcionara, luego sobre el rendimiento, y luego sí que se fue utilizando, pues según se fueron añadiendo funcionalidades, sí que se pudieron probar los ports, el del Quake 1, el del Quake 3, y bueno, ahora vamos a una... Sí. Luego, en un año, ese primer año después de conseguir el conformance, se trabajó en rendimiento, luego se trabajó en añadir más y más funcionalidad, hasta que vimos que bueno, estaba bastante cerca de que esto sea Vulkan 1.1. Entonces implementamos lo que faltaba y en diciembre, casi justo un año después, conseguimos el sello, conformance, el sello oficial de esa versión 1.1. Y un poquito menos de un año después, en el juego de 2022, el 1.2. Ahora mismo hay la versión oficial de Vulkan, la última, la 1.3, pero ahora mismo no es una utilidad que llegará y lo que vamos a hacer es como en otros casos. Seguir añadiendo funcionalidad según veamos que se puede implementar y que es útil y que la gente lo está pidiendo. Y si vemos luego, oye, pero estamos bastante cerca del 3, pues ya pensaríamos en llegar a ese punto. Sobre el rendimiento, una de las aplicaciones que usamos mucho, porque es un poco una demo que llegaba al límite de lo que la Raspberry Pi 4 podía hacer, son las demos del Unreal Engine 4. O sea, el Unreal Engine 4 es un game engine, es un engine para hacer juegos, y trae que hay tienen unas demos. Entonces, estas dos capturas de pantalla que veis ahí están reutilizadas para las Raspberry Pi 4. Entonces, lo que se fue haciendo es, pues, intentamos ejecutar las demos, miramos el código que se genera, comprobamos hoy qué pasa aquí. Por ejemplo, lo que comentaba antes de que las GPUs de Broadcom pueden ejecutar dos operaciones a la vez, pero hay que tener cuidado con las restricciones. Una cosa en la que trabajó mucho, pero claro, lo más sencillo es ser lo más restrictivo posible. Y a la misma sospecha de que uno puede dar problemas, no te dejamos dos operaciones a la vez. Pero claro, entonces estás perdiendo mucho de lo que puede hacer la GPU. Una cosa que trabajó mucho es que en todos los casos que fuera posible, ejecutar dos operaciones aritméticas por cada instrucción. Otra cosa que también se miró es que, por ejemplo, lo que comentaba antes de que el acceso a memoria, optimización de memoria es importante. Operaciones aritméticas, una vez que estás en la GPU y ejecutándolos, son rápidos, digamos que tiene tiempo 1. Luego un acceso a memoria es lento. Entonces, por ejemplo, si tienes un acceso a una textura, por ejemplo, ahí las paredes, la información de qué color la pared, pues está en la textura. Pues a lo mejor eso en comparación con una operación aritmética, no me acuerdo, pero entonces imaginemos 12. Entonces, entre que tú llamas a dame el color de esta textura, hasta que tú puedes realmente usarlo, tienes de tiempo, pues eso, imaginemos, bueno, 12 no, entonces me he pasado, imaginemos 4 instrucciones. Entonces, claro, lo más evidente es decir, bueno, pues durante esas 4 instrucciones no pones nada. Porque claro, una persona, un desarrollador, cuando hace un juego, lo que hace es poner color de esta textura y siguiente, y lo uso aquí, porque digamos mentalmente es lo más obvio. Pero claro, luego tú, lo que digo, hay un tiempo de espera entre que tú haces la textura y puedes usarla. Entonces lo que puedes hacer con el compilador es, en vez de meter instrucciones vacías, porque hay una instrucción vacía no hago nada, espero. Lo que puedes hacer es distribuir tus instrucciones y meter ahí esos huecos, en vez de dejarlo a instrucciones que no hace nada, meter las instrucciones para que te cuidado, porque hay dependencias, una instrucción y otra. Entonces, realmente es una cosa curiosa, luego a veces es difícil entender el código sumario al final, porque tu compilador te ha redistribuido las operaciones. El orden de las operaciones que tenías en tu código original ya no sirve, justamente para estas cosas. Entonces, lo que comento aquí, lo que se hacía es ejecutar estas demos, se obtenía el ensamblador final, se miraba, tienen
pues lo que comentaba antes. Hay muchos casos en que cada instrucción no ejecuta las instrucciones a la vez. O hay muchos casos, hay muchas inserciones de operaciones que no hacen nada. A ver cómo podemos evitar. Y con ese trabajo pues, se llegó a mejorar en algunos casos pues, hasta el 60%, solo haciendo este tipo de consolación. Un trabajo de meses, pero haciendo este tipo de cosas, se puede llevar a mejorar el 60% del rendimiento de este tipo de demostraciones. Vale. Y eso fue la Raspberry Pi 4. Y ahora, hace poco, como comenté antes, el 28 de septiembre, apareció la Raspberry Pi 5. En este caso hay un incremento significativo en rendimiento y en funcionalidad. Por ejemplo, uno es Red Detalles. Red Detalles es pues, objetivos de renderizado. Eso es porque tú, por ejemplo, cuando estás renderizando, cuando estás pensando que estás dibujando en un solo buffer, pero tú, por alguna razón, puedes estar dibujando en varios. Por ejemplo, un caso muy típico es, por ejemplo, si estás en realidad virtual, tienes uno y otro. O si quieres utilizar varios efectos, pues ya en un solo paso y dibujas en varios distintos. Entonces, la Raspberry Pi 4, el límite era 4, y la Raspberry Pi 5 se subió a 8, que es el mínimo que requiere la versión 3 de OpenGL. También hubo el incremento en varios límites, en el sentido de cuánto bueno, no me acuerdo exactamente cuál es, pero por ejemplo, cuántas texturas se pueden usar cada vez, cuántos vértices, cuántos registros, etc. También se soportan más formatos de imagen de manera nativa, porque ya os comenté antes que algunos formatos Mesa te automatiza, pues si no soporta este formato, pues te lo arreglamos nosotros, pero claro, lo arreglamos nosotros significa que tiene que hacer esa transformación en formato. Entonces, hay más formatos de imagen de manera nativa, más operaciones entre el procesador, porque lo que comentaba antes, los procesadores gráficos tienen operaciones dedicadas. Entonces, por ejemplo, cosas que la Raspberry Pi 4 para implementar tenéis que hacer 4 instrucciones, pues, por ejemplo, instrucciones, pues hay operaciones dedicadas que es una instrucción cada vez. Y luego, bueno, aquí añado una lista de características, lo que pasa es que, claro, se multiplica, pues. Pero bueno, viene a significar que hay ciertas características que el hardware anterior de la Raspberry Pi 4 no soportaba, y es más, el RDUCA dice no, esto no soportamos, no puedes usarlo, en el caso de la Raspberry Pi 5 ya se puede usar. Otra cosa que. Vale, en este caso, como comenté antes, nosotros, la Raspberry Pi 4, aunque usábamos mucho el simulador, tenía un Raspberry Pi 4, porque no usaba dos cosas. Nosotros cuando empezamos a trabajar con la Raspberry Pi 5 no teníamos el dispositivo, porque no existe. Entonces, el trabajo inicial fue totalmente basado en el simulador. Como en el caso anterior, eso, no había nada funcionando, entonces era difícil para iniciar trabajo, también sí un trabajo inicial. En este caso fui yo, no me acuerdo, el otro día estuve pensando, no me acuerdo que fui yo el primero, pero yo creo que fue justamente por el simulador. Porque, claro, como para soportar un nuevo hardware, hace falta una versión inicial del simulador y hay que integrarlo, pues como estaba yo dedicándome en ese momento a integrar ese simulador, pues entonces yo ya empecé ese trabajo. Entonces, como en el otro caso, yo seguí hasta el momento en el que algo funcionaba. En mi caso, yo llegué hasta un triángulo que ni siquiera de colores, solo permitía un triángulo de un solo color, de más rojo, creo que no podías estirar más de un color. Y en ese momento empezamos a dividir tareas otra vez ya hago yo. En este caso, no solo fue el driver, aunque empezamos primero con el driver de Vulkan. Empezamos con el driver de Vulkan porque en Igalia hay más gente que está colaborando y aportando a estos drivers. Y habíamos dividido, pues hay cierta gente que está trabajando en PGL, cierta gente en integración de ventanas, de escritorio, me refiero a X, y todo eso, y nosotros estábamos con Vulkan. Entonces quedamos con Vulkan porque creo que teníamos más, bueno, porque estábamos trabajando más al día a día. Lo digo por el momento, muchos piensan que sí que lo más que la primera con PGL es Vulkan, nosotros empezamos primero con los soporte a Vulkan. Para la Raspberry Pi 5, aparte de más funcionalidad y más potencia y todo esto, hubo varios cambios significativos. Por ejemplo, lo que comentaba antes de los red detalles que antes eran 4 y pasaron a 8, eso significaba que el comando para decir, mira, quiero dibujar y quiero que dibujes aquí o aquí o allá, eso se cambió. Entonces los comandos para decirle cosas a la ejecución de hazme esto o el otro, hubo muchos cambios. También hubo cambios, como digo, si había más operaciones de ensamblador, bueno, las que vamos, que permitía más comandos, significa que había más, y algunos también cambiaron.
Y también hubo un cambio en los registros, porque bueno, creo que todos son más bien de un perfil técnico, los TPUs tienen los registros donde se van. Entonces, en la 24 había unos ciertos tipos de registros especiales, y es más, algunas operaciones exigían que la fuente, el origen de las operaciones, estuvieran en ciertos registros, eran 5 registros, y la salida va a estar también en esos registros. Una cosa que se hizo en 2005 en la GPU es que eso se simplificó, dejaron de haber tipo de registros especiales. Que por una parte está bien, porque también porque a pesar de que había más funcionalidad, también algunas partes del compilador eran más sencillas, pero también se dijo que había menos registros. Entonces, aunque había varios cambios, nosotros empezamos asumiendo que igual que este driver daba soporte a varias generaciones de videocore, la 5 y la 6, es más, la Raspberry 24 es videocore 6, pero cuando se empezaba a trabajar antes de nosotros, cuando se empezó a trabajar en ese driver, se había empezado con la videocore 5. Y si uno tiene mucho empeño, se puede buscar por ahí, hay unos entroposes que tienen esa GPU, pero no nos preguntéis cómo se puede montar, porque nosotros estamos muy excitados con lo que funciona el 24 y 5. Entonces nosotros empezamos con la asunción de que íbamos a poder usar el mismo driver. No iba a pasar como con la 3 y 4, de que íbamos a crear un driver distinto. Y bueno, pues seguimos avanzando, y hubo cambios aquí, hubo cambios allá, y al final acabamos el driver y dijimos, pues sí, mira, de bien, al final lo único que hay que hacer es, aunque hay varios caminos de código, bueno, si estamos en esta generación, hay que hacerlo de esta manera, si estamos en esta generación, hay que hacerlo de la otra, pero bueno, sea de una manera razonable. Y llegamos al punto en que lo que decía antes de los test de CTS, los test más oficiales para probar los drivers, que los pasábamos todos, pero sin haber probado en una aplicación real. Pero claro, el simulador es muy cómodo, pero claro, los test de CTS son test, pues al final tú pruebas, bueno, unos 100.000 test, unos cuantos cientos de miles de test. Cada test individualmente es, pues, vale, quiero dibujar una textura, bueno, 64 por 64, una cosa pequeñita. El simulador para aplicaciones reales no va. Por ejemplo, vosotros, si sois usuarios de Linux, supongo que sabéis que uno de los test más clásicos para ver si la gráfica que funciona es el GIAS, es unos engranajes que van girando. Pues claro, hoy en día es tan sencillo que normalmente te queda, no sé, 300 frames por segundo o lo que sea. Usando el simulador, con la 24 y 5, obtienes, creo que era 1 o 2 frames por segundo. Entonces, para aplicaciones reales, es muy útil, muy cómodo, pero no. Entonces, luego más adelante, cuando lo hemos montado, por fin nos llega el dispositivo. Bien. Bueno, pero claro, el dispositivo, pero lo que es la parte del kernel de soporte, ellos soportaban pues, que arrancara la 25 cuando nos llegó, pero se reconocía la GPU no. Entonces, nosotros lo hicimos también complicado. Y además, la cuestión es que bueno, nos encontramos varias sorpresas. Nos encontramos que, por ejemplo, estas que comentaba antes del Compute Shaders, hay una diferencia en cómo se gestionaba entre uno y otro, y la documentación no lo dejaba muy claro. Al final se tuvo que comprobar por prueba y error, en plan, uy, esto no funciona porque será, este bit de gestión pues será de la otra manera. Entonces tuvo que hacer varias pruebas. Y otra cosa que nos encontramos, había también documentación un poco incompleta, no solo este caso, también en otros casos. La documentación es bastante completa y bastante detallada, pero claro, no es lo mismo. Si tienes un tocho de 100 o 7 páginas, es imposible cubrirlo todo. Entonces, algunas cosas específicas pues no estaba claro, no también, o querían preguntar, porque hasta cierto punto podíamos preguntar a la gente de Boston a través de la Raspberry Pi. Pero, bueno. Pero ahora la sorpresa un poquito más grande es que la versión que nos llegó, la versión final de la 25 no era exactamente la que estábamos usando en el simulador. ¿Y por qué? Bueno, no sé. Porque un fallo de comunicación, o porque en algún momento se decidió que era una generación y luego se iba a la siguiente y quedó un poco por el camino. Entonces nosotros, en lo que es el trabajo con el simulador, asumíamos versión 7.1.2 y la que nos llegó es 7.1.6, ya veis, es cambio el último bit. Eso significa que los cambios no eran muy grandes, y por ejemplo, los test de test, como digo, hay cientos de miles de test. Entonces, esa diferencia lo que significaba es que, una docena fallaba, pero bueno, fallaban igual. Entonces, y además, yo lo menciono porque, claro,
esos desfallaban y decían, ¿por qué falla si estamos haciendo lo que se supone que hay que hacer? Y en el simulador funcionaba. Porque ya digo, a ver, el simulador, debo decirlo, es muy útil y además va a ser un simulador muy completo porque, vamos, excepto casos muy, muy contados, funciona casi igual que la ejecución original. Todo es una puta morena. Si tuviera simulador, no funciona tú, ¿qué pasa? No se puede pasar. Y una vez que ya conseguimos soporte para el kernel, se nos lanzaron de sorpresa, pues ya sí, empezamos con gestión de aplicaciones reales que, como siempre, pues, se encuentran más problemas. Al final, la CTS es muy completo como sistema de prueba, pero claro, son unos test sintéticos en el sentido de que, bueno, pues pruebo esta característica, pruebo la otra, para una aplicación real, pues hacer las cosas pues, muy distintas. Entonces, eso, muy recientemente, el 28 de septiembre, pues hace un mes exactamente, se ha creado un del 25 y ya ese mismo día pues mandamos el código de este soporte, tanto para Bootcamp como para PGL, al repositorio oficial de Mesa. Nosotros ya lo mismo revisado entre nosotros, entonces, pero bueno, por si acaso, una cosa que sí que fue una ventaja para nosotros es que el soporte principal solo cambiaba cosas en lo que es en nuestro driver. Porque yo os comento que en Mesa hay los drivers, el backend, cada driver específico, el código para driver específico, y luego tienes una parte común. Al no tocar la parte común significa que no necesitamos tanta revisión por tus partes, que significa que siempre tienes que estar por ahí. Teníamos algunas mejoras que sí que requieren esos cambios, pues los dejamos fuera. Entonces, se dejaron unas cuantas semanas de margen de mí, porque claro, aunque fuera solo nuestro código que tocábamos y ya lo habíamos revisado, no dejaban de ser ciento y algo parches, porque lo normal ahí es dejar un cierto margen de si alguien tiene que decir algo. Y bueno, el 14 de octubre, pues ya se integró. Entonces ahora mismo, si tú coges la rama oficial de Mesa en desarrollo, que dentro de poco ya va a ser una release, y utilizas, porque también, claro, mandamos los parches a Mesa, pero también mandamos los parches al kernel, eso no puedes complementar ahí. Ese mismo día se mandaron tanto a Mesa como al kernel para el soporte. Si utilizas esas dos cosas, pues ya se puede usar la 2025. Los siguientes objetivos para 2025 pues, es obtener este sello oficial de, pues eso, tu driver cumple con PGL, cumple con Bootcamp. Luego, claro, lo de siempre, siempre que una cosa es probarlo tú con las aplicaciones y con todos esos tests, y otra cosa es que los usuarios empiecen a usarlo bien. Entonces, claro, llega un momento en que seguro que va a aparecer algún problema, alguna aplicación. Entonces, pues, el objetivo en los próximos meses es que ahora ya está empezando, ya se puede cargar. Creo que se puede cargar, no sé si ya está llegando a la gente, hay ya una posibilidad de mirarlo. Pero claro, cuando empiece a llegar a la gente y la gente empiece a probarlo de verdad, pues seguro que empiezan a aparecer normal. Y luego, bueno, la idea, luego, vamos, lo normal, seguir la evolución del driver, mejoras que podemos hacer, más características, etc. Lo bueno es que la mayoría, como he dicho, como hay muchas partes comunes en el driver de las 24 y la 5, en la mayoría de los casos, excepto cosas que no soporta la 4, tienes una mejora en uno, la mejora es en el 2. Otra cosa que no comenté aquí, o sea, no están las transparencias, pero creo que ahora siempre puede comentar, como ya os comentamos, como ya comenté, el driver del 3D, aunque la 24 daba soporte a VideoCore, o sea, perdón, la 24 utilizaba un VideoCore 6, supone que el driver daba soporte a VideoCore 5. Bien, entonces el driver tenía varios. Si estamos en esta versión, hace esto, en esta versión, hace esto. Entonces, el driver soportaba hasta 4 generaciones distintas de hardware. Bien, problema. Nosotros, que éramos los que estábamos trabajando más activamente con el driver de Broadcom, no teníamos ese hardware. No lo probábamos, nadie lo probaba. Además, un día utilizamos ese nodo para probar esas versiones y no funcionaban. Porque, claro, nosotros, el objetivo principal era funcionar desde PLT, entonces, esas partes de soporte para otras versiones pues no estaban siendo probadas y además no teníamos que seguramente porque no es compilada. Pero bueno, tenemos cambios, compilan, pues seguimos. Entonces al final, cuanto más cosas soportes, más trabajo tienes. Entonces al final se decidió, ya que el uso principal para los drivers era el 4 y 5, es quitar el soporte para las otras. Entonces, es una cosa que ahora mismo se está probando,
Entonces, una vez, ahora mismo, ha pasado los test, pero falta que se revise. Y una vez que eso se integre, el driver de V3D y V3D Hugo solo soportará específicamente las GPUs en las que se utilizan las de 24 y las de 25. Como referencia, entonces, de estos 4 años que llevamos, nadie ha creado un bug, una ISO, diciendo no me funciona en este caso. Todo eso sobre las 24, o sea, los 24, 5, o sea, o los anteriores. Los anteriores es para la 24. Y no sé si me pasé de tiempo. Creo que sí. Igual, si alguien tiene una pregunta.